Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de miedo. Pero, ¿qué es el miedo? Los estudiosos del carácter no dudan en afirmar que el miedo es el veneno del alma. El miedo es una de las emociones más terribles del ser humano. Es algo así como quien se tragara un bocado de vidrio molido. ¿Se imagina usted lo que sería ese bocado para nuestro estómago? ¿Quién no ha experimentado el miedo que en ocasiones paraliza a los seres humanos? La mayoría de los seres humanos hemos padecido en alguna etapa de nuestra vida, si no es que diario, el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo al gobierno? ¿A la muerte? ¿Miedo a vivir? ¿Miedo a una interminable enfermedad? ¿Miedo a la guerra? ¿Miedo al fuego? ¿Miedo a la oscuridad o al vacío? ¿Miedo a la pérdida de algún bien o de algún ser querido? ¿Miedo al coco? Aunque todos lo justifican diciendo que el miedo no anda en burro. Enferma emocionalmente a los seres humanos. Y hay quienes usan el miedo para enfermar a la gente. Vaya arma tan ponzoñosa. Quizá por ello, la mayoría de los hospitales de México y del mundo están convertidos en bodegas de neuróticos, que acuden a consultas hasta por un dolor psicosomático, por ansiedad, por insomnio, por celos, por inseguridad y obviamente por un miedo descomunal o descoyuntado. Pero, ¿por qué le hablo de esa terrible enfermedad del alma, el miedo? Mire usted, en plena temporada electorera, el gobierno de AMLO utiliza el baño de sangre que vive la patria mexicana con casi 200,000 asesinatos y en materia electoral con casi 30 asesinatos de candidatos, secuestros, amenazas de muerte contra muchos actores políticos y contra la población que vive con el Jesús en la boca, de que en las elecciones del 2 de junio se soltará al tigre. ¿Cuál tigre? Ese tigre de la violencia que ha ensangrentado a México gracias a los abrazos y no balazos. Pero la cuestión electoral registra otro venenoso asunto que tiene que ver con las amenazas que AMLO y sus patrióticos servidores de la nación llevan a cabo, infundiéndoles miedo a las personas de la tercera edad y beneficiarios en general de programas sociales, advirtiéndoles que si no votan por Morena, perderán sus apoyos. Quizá por ello, la última encuesta del Financiero registra que el 65% de los adultos mayores que reciben apoyos del gobierno federal votarán en su gran mayoría por la corcholata de Palacio Nacional, mientras que aquellos que no reciben ningún apoyo social se pronunciaron por votar mayoritariamente por Xóchitl Gálvez. Pero vamos por partes. Abuelitos, que no los amenacen. Los apoyos que reciben no se los regala López Obrador. Él no regala ni los buenos días. El dinero no es de su bolsillo, es del Estado mexicano que pagamos de nuestros impuestos. Y él lo único que hace es otorgárselo a los discapacitados, personas de la tercera edad, jóvenes que estudian, y aunque usted no lo crea, también les entrega dádivas a más de 1 millón de venezolanos para que regresen a su país, equivalente a los apoyos que reciben los jóvenes construyendo el futuro. Al menos un 55% de las personas que reciben los apoyos sociales piensan erróneamente que AMLO es un moderno tata benefactor. Pero nada de eso es cierto. Y no hay que olvidar que AMLO se dio el lujo de ultrajar la dignidad de millones de mexicanos, asegurando que Morena obtiene sus votos de la gente más ignorante y analfabeta. Hay entonces un 55% de mexicanos beneficiarios de algún programa social, a quienes nadie les ha dicho que AMLO no es ningún benefactor, sino que su benefactor es el Estado mexicano y que recibirán sus programas sociales gane quien gane en las próximas elecciones presidenciales. Lo que pasa es que hay un asesor extranjero llamado Noam Chomsky, quien alguna vez le metió en la cabeza a AMLO que los beneficiarios de los programas sociales son votos seguros y recontraseguros.
Los programas sociales son constitucionales. Y para que un nuevo presidente los quite de la Constitución, necesita conseguir un carro completo en las próximas elecciones para el Congreso mexicano. Así que, compatriotas, que no los enferme AMLO con el petate del muerto. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.